Hermanos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos del 11 al 13. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos del 11 al 13. Fíjense, a su lado hay alguien que no tiene Biblia, para que todos podamos leer la palabra de Dios. Efesios, capítulo 4, versos del 11 al 13. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder acercarnos, Señor, al trono de tu gracia, Señor, una vez más en oración. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por, oh Dios, la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, de poder estudiarla. Gracias, Señor, porque nosotros nos acostamos, Señor, dormimos y nos despertamos gracias a tu misericordia. Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, queremos rogarte que tú, Señor, ilumines nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder entender tu palabra. Señor, confesamos nuestra inhabilidad de poder entenderla por nosotros mismos. Por eso te rogamos, Padre bendito, la iluminación de tu Espíritu, para poder no solamente entenderla, sino también aplicarla a nuestras vidas. Señor, estas cosas te las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Mira la vida de cada hermano aquí presente, Señor. Tú conoces nuestras preocupaciones, tú conoces, Señor, nuestros temores. Señor, tú conoces, Señor, Señor, cómo ha sido nuestra semana desde el domingo hasta aquí. Señor, todo lo ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nada puede impedir que podamos ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca del gobierno de la iglesia. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan que el miércoles pasado, una de las cosas que terminamos de ver, las marcas de una iglesia saludable. Y una de las marcas, hermanos, o características de una iglesia saludable es que toda iglesia saludable, toda iglesia bíblica, tiene una de sus características, es que tiene un gobierno como bíblico. De manera, amados hermanos, que cada iglesia, cada cuerpo local, cada iglesia, hermanos, debe de siempre buscar tener un gobierno bíblico. Cuando nosotros hablamos del gobierno bíblico, nos estamos refiriendo a la manera en que la Biblia dice o enseña que una iglesia se debe de liderar, se debe de gobernar. Y una de las cosas que vimos también, que terminamos la clase del miércoles pasado, terminamos diciendo, presentando una gráfica acerca de la estructura de liderazgo o de la iglesia. ¿Se recuerdan esa gráfica? ¿Verdad? Que presentamos quién es la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Después ¿qué es lo que seguía? Después de Cristo viene el fundamento de los apóstoles, el fundamento apostólico de la iglesia. Y se recuerda que cuando hablamos del fundamento apostólico de la iglesia, cuando hablamos de eso, hermanos, nos estamos refiriendo específicamente a las enseñanzas de los apóstoles. No estamos diciendo, y quiero enfatizar en esto porque es muy importante, no estamos diciendo que los apóstoles son el fundamento de la iglesia, porque el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia también, pero el fundamento apostólico, hermanos, nos estamos refiriendo a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué las enseñanzas de los apóstoles son tan importantes para la iglesia? Porque fueron enseñanzas que ellos recibieron directamente ¿de quién?
de Cristo. Por eso, hermano, recibir las enseñanzas de los apóstoles es recibir la enseñanza de Cristo. Es por eso que es tan importante. Y veíamos también que los apóstoles en la Biblia ordenaron, ¿qué cosa? Pastores. Ordenaron pastores. ¿Por qué ordenaron pastores? Porque ya, hermanos, ¿cuántos apóstoles hay? ¿Cuántos apóstoles hay, hermano? ¿Hubieron? 2 apóstoles, ya no hay más apóstoles. Porque una de las características que había que cumplir para poder ser apóstol es que una de ellas, hermano, una de las varias que hay, pero una de ellas es que tenía que ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. O sea, esa era una de las características. Si una persona no era testigo ocular de la resurrección de Cristo, no podía ser apóstol. E incluso el mismo Pablo, hablando de su apostolado, dice que él fue el último, ¿de quién? De los apóstoles. Dice, él se apareció porque Pablo vio. ¿En qué sentido Pablo fue testigo presencial de la resurrección de Cristo? Cuando se le apareció Cristo, cuando él iba en el camino a Damasco, Cristo se le aparece, ahí Pablo viene el conocimiento de la verdad, y él después dice, a mí como a un abortivo, como al último de todos, dice, yo soy el pequeño de todos, de manera, hermano, que ya no hay más apóstoles. Y como no hay más apóstoles, hermano, los mismos apóstoles ordenaron pastores que lideraran la iglesia. Y de eso es lo que se trata el pasaje que estamos leyendo. Efesios 4, Pablo escribiendo a la iglesia de los Efesios, le dice en el verso 11, Efesios 4:11, y él mismo constituyó, ¿qué cosa? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora bien, quiero profundizar un poquito en este pasaje. ¿Qué nos dice, hermano, este pasaje, el versículo 11, qué es lo que nos dice acerca del ministerio pastoral? Mira el texto. ¿Qué conclusión usted saca? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la conclusión que nosotros sacamos? ¿Qué es lo que vemos implícito en el texto o explícito en el texto acerca del ministerio pastoral? Hay un orden. Hay un orden. ¿Pero qué más? Hay algo muy importante ahí, hermano. Él constituyó el pastorado, amados hermanos, es uno de los oficios de la iglesia. ¿Cuántos oficios de la iglesia hay? Hay 2 oficios. ¿Cuáles son? El pastorado y el diaconado. Esos son los 2 oficios de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de los oficios de la iglesia, o de los oficiales de la iglesia, los oficiales de la iglesia, hermanos, se han dividido en dos características, o en dos ramas. Están los oficiales extraordinarios. ¿Cuáles son los oficiales extraordinarios? Los oficiales extraordinarios, hermano, por ejemplo, eran los profetas. ¿Por qué? Porque a través de ellos Dios se revelaba al pueblo, los apóstoles también. Ahora, los profetas y los apóstoles eran oficiales de la iglesia extraordinarios, porque los apóstoles recibieron directamente de Cristo las enseñanzas que ellos enseñaron en la iglesia, y los profetas eran oficiales extraordinarios. ¿Por qué? Porque ellos hablaban en nombre de Dios. Dios se revelaba al pueblo a través de ellos. Ahora están los oficiales ordinarios o comunes. ¿Cuáles son esos oficiales? Los pastores y los diáconos. ¿Ve? Pero cada uno de estos oficios, hermano, fueron tanto los oficios extraordinarios, tanto los oficiales extraordinarios como los oficiales extraordinarios, todos fueron instituidos por el mismo Dios. Hace algunos domingos atrás estuvimos viendo, hermano, que Jesús mismo, Él dijo, yo soy, ¿qué cosa? El buen pastor.
Y muchos pueden decir, bueno, si Jesús es el buen pastor, nosotros no necesitamos pastores, porque Jesús es mi pastor, ¿verdad? Pero resulta que Jesús mismo instituyó no solamente apóstoles, sino que también instituyó pastores que lideraran la iglesia. De estos ministerios, hermanos, y es la última nota que quiero hacer con relación a este pasaje, de estos ministerios mencionados en el capítulo 11, en el versículo 11, solamente están vigentes el ministerio del pastorado. Solamente es vigente el ministerio del pastorado, porque el ministerio apostólico cesó, el ministerio profético cesó, ya no hay más profecías, porque la Biblia es suficiente, la palabra de Dios, la revelación de Dios final para nosotros, y el ministerio de evangelista cesó también. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué el ministerio de evangelista cesó? ¿Por qué ese ministerio no está vigente? ¿Quién recuerda una persona en la Biblia que era evangelista? No, él escribió uno de los evangelios, pero evangelista que se dedicaba, fue diácono primero y después Dios lo llamó a ser evangelista. No. Felipe, hermano, era diácono y luego fue evangelista, pero ya el ministerio de evangelista cesó. ¿Por qué? Porque la tarea ahora de, hermano, predicar el evangelio y extender el reino de Dios en la tierra, ¿de quién es? De los cristianos. Jesucristo antes de irnos no dejó ese mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El ministerio, hermano, más parecido, si se quiere decir de alguna manera, hoy al ministerio del evangelista son los plantadores de iglesias. Hombres que van a un lugar donde no hay iglesias, cristianos donde no hay lugar donde hay iglesias, su iglesia local lo envía a ese lugar y allí plantan una iglesia, predican el evangelio, plantan una iglesia, preparan líderes que dirijan esa iglesia y ellos luego se van a otro lugar a plantar otra iglesia. Pero aparte de eso es lo más parecido que tenemos hoy acerca del ministerio, lo más parecido al ministerio de evangelista. Cuando uno lee las cartas de Pablo, nos damos cuenta que Pablo, ni siquiera cuando le escribe a Timoteo ni a Tito, que eran pastores, él le habla nada acerca del ministerio de quién, de evangelismo. Incluso le dice a Timoteo, haz obra de qué, de evangelista. ¿Cuál es la obra del evangelista? Predicar el evangelio. Y esa es la tarea de quién, de cada cristiano, de cada hombre y mujer que ha nacido de nuevo. Ahora, hoy, hermano, vamos siendo, hermano, que ya todos estos ministerios cesaron y el único que está vigente, hermano, es el de pastores y maestros. Quiero, hermano, hablar un poquito acerca del ministerio pastoral. Pero lo primero que quiero hacer, hermano, es definir algunos términos con ustedes. ¿Quién sabe lo que significa la palabra ministerio? ¿Cuántos han escuchado esa palabra anteriormente? ¿Qué significa la palabra ministerio? Levanta la mano, ¿quién no sabe? Como un representante de eso. Eso puede ser el ministro, pero ministerio. Por ejemplo, el ministerio pastoral, el ministerio de diaconado, el ministerio de música. ¿Qué es un ministerio? Actividades realizadas dentro de la iglesia, o sea, actividades. Exacto. También pareció un ministerio, hermano, en su sentido más amplio. Un ministerio se refiere al servicio prestado a Dios o a las personas. ¿Verdad? Cuando hablamos de ministerios, en su sentido más amplio, nos estamos refiriendo a un servicio, hermano, que se presta a Dios o
a las personas, a su pueblo. Y en su sentido más restringido se refiere al servicio oficial de algunas personas. Cuando hablamos del servicio oficial de algunas personas, nos estamos refiriendo específicamente al ministerio del pastor, el ministerio pastorado, el ministerio, hermano, de los diáconos. Pero cuando hablamos, cada vez que usted escuche, hermano, la palabra ministerio, es de eso de que se trata. Es un servicio que usted hace dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, un servicio que usted presta a Dios o a otra persona. El ministerio, por ejemplo, de benevolencia dentro de la iglesia es un ministerio que se encarga de ¿qué? De ayudar a ¿quién? A los más necesitados. ¿Verdad? Que el ministerio de benevolencia recae sobre el ministerio, sobre los encargados del ministerio de benevolencia dentro de la iglesia. ¿Quiénes son? ¿Quién es? ¿Quiénes son los que se encargan del ministerio de benevolencia dentro de la iglesia? El tesorero administra los bienes de la iglesia, pero ¿quién se encarga de llevar a cabo el ministerio de benevolencia en la iglesia? Los diáconos. Muy bien. Los diáconos, hermanos, son los que se encargan de llevar acá adelante ese ministerio. Ahora bien, otra pregunta. O sea, ya sabemos ministerio, que lo que es un servicio que nosotros hacemos a Dios, prestamos a Dios o a la iglesia. Cuando hablamos de un servicio prestado a Dios, hermano, nosotros servimos a Dios cuando servimos ¿a quién? A los demás, a las personas, porque dice el mismo Jesucristo dijo, cualquiera que por cuanto diste un vaso de agua a uno de estos muy pequeñitos, a mí me lo diste, ¿verdad? Ahora, esto es un ministerio. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué es un pastor? ¿Qué es un pastor? Es el líder de la iglesia. Es uno de los líderes de la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué es un pastor? Guía. Un guía. ¿Qué más? Es el que está encargado de dirigir a las ovejas. Está encargado de dirigir las ovejas, muy bien. Es el que se encarga de traer la palabra a la iglesia, decimos nosotros. Exactamente. Un pastor, hermano, todo eso que ustedes han dicho está muy bien. Un pastor es un hombre que ha sido llamado por Dios para cuidar de la iglesia. Un pastor, en palabras simples, hermano, es un hombre que ha sido llamado por Dios para cuidar de la iglesia. Ahora bien, hermano, antes de ir a un poquito más en detalle en las funciones del pastor, yo quiero hablar acerca de uno de los mitos o más famosos, hermano, con relación al pastorado. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero el hecho, hermano, un pastor es un hombre que ha sido llamado por Dios, ¿verdad? Dios lo llama. Nosotros no tenemos la capacidad, el pastor de la iglesia no tiene la capacidad de llamar a otro hombre a ser pastor. Es un llamado, hermanos, que Dios hace directamente en el corazón de un hombre. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice, si alguno anhela obispado, o sea, obispado se está refiriendo al pastorado, dice, buena obra desea. Y cuando Pablo habla de ese anhelo, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea, ese anhelo del que Pablo habla es, hermano, el llamado interno del Espíritu de Dios en el corazón de un hombre que lo llama a servir en ese ministerio. Ahora, ¿cómo funciona, hermano? Un hombre viene a la iglesia, hermano, a servir como pastor cuando es llamado por Dios, que es el llamado interno que Dios le hace a esa persona. Pero también está lo que los teólogos han llamado el llamado externo. ¿Cuál es el llamado externo? El llamado externo, hermano, es la confirmación de la iglesia de que Dios realmente está llamando a ese hombre a ser pastor. ¿Cómo la iglesia sabe? Ahora mismo, si por ejemplo el hermano Pedro se le dice, yo quiero ser pastor, yo siento que Dios me está llamando a ser pastor, pero el hermano Pedro nunca, cuando predica,
obviamente sabemos que no domina las escrituras. Nunca, o sea, no tiene las características de un pastor. La iglesia dice, hermano, quizás debes esperar un poco más, pero quizás si Dios te está llamando, este no es el momento adecuado. O sea, la iglesia tiene que confirmar, ¿verdad?, el llamado al pastorado de un pastor. Lo mismo pasa con el llamado al diaconado. Si ahora el hermano Roberto dice, un hermano que se sienta, usted lo ve sentado, viene domingo tras domingo a la iglesia y siempre está sentado cuando necesitamos, hermano, la iglesia se necesita hacer algo, no podemos contar con Roberto, y de momento Roberto dice, yo siento el llamado a ser diácono. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Hermano, para ser diácono hay que servir. Y la iglesia tiene que afirmar eso, la iglesia tiene que ver que realmente esa persona es diácono. O sea, tiene el llamado a servir porque le apasiona a servir. Esa es la manera, hermano, en que Dios trae a la iglesia los pastores y los diáconos. Ahora, con relación al pastorado, que es el tema específico de esta noche, cuando nosotros decimos, hermano, o sea, que Dios llama, que el pastor es un hombre que ha sido llamado por Dios. Eso no significa, escúchame, no significa que el pastor es el ungido de Dios en la iglesia. Eso no significa, porque Dios llama a hombres a pastorear la iglesia, los pastores no somos los dueños de la iglesia, ni podemos ejercer señorío sobre la iglesia. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque usted ve muchas personas, en muchos lugares, hermano, que los pastores son tratados como los ungidos de Dios. No toques al ungido de Dios, porque Dios te va a castigar. Eso es mentira. Eso es mentira. Los pastores, hermanos, no somos superiores a ninguno de los otros hermanos. No somos la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es, ¿qué cosa? Jesucristo. Entonces, con relación al ministerio pastoral, hay dos extremos, hermanos, que nosotros tenemos que evitar. Uno, el extremo de ver al pastor como el ungido de Dios en la iglesia, que a ese no lo podemos tocar, no le podemos, es inalcanzable, porque ese hombre, por favor, es el ungido de Dios. Porque ese extremo es idolatrizar al pastor. Y el otro extremo es tratar al pastor como si el pastor fuera un empleado de la iglesia. Porque aunque el pastor es full time, cuando está full time en la iglesia, el pastor no es un empleado de la iglesia. El pastor es un hombre llamado por Dios a cuidar de la iglesia. ¿Sí entienden los dos extremos, hermanos, que tenemos que evitar? Y lo vamos a ver en la Escritura. Ahora bien, cuando nosotros, hermanos, queremos saber cuál es la función de los pastores, hermanos, hay tres términos, tenemos que ver los tres términos que la Biblia usa para referirse al ministerio pastoral. Pero antes de ir a esos tres términos, quiero que veas ahí en Efesios capítulo 4, vamos a leer el verso 12. O sea, ya hemos visto qué es lo que es un pastor. Ahora vamos a ver cuál es el propósito del ministerio pastoral. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sabemos, hemos visto, Jesús, Dios, instituyó el ministerio pastoral. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice el texto, hermano? Mira el texto. ¿Qué es lo que dice? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra de qué? Del ministerio. ¿Qué es lo que es el ministerio? Del servicio que nosotros hacemos. O sea, el propósito del ministerio pastoral, hermano, el pastor no es el hombre orquesta de la iglesia. El pastor es un capacitador. Él capacita a los hermanos
para que los hermanos hagan la obra del ministerio. Cuando en una iglesia, hermano, el pastor, una de las evidencias de que haga algo que no está funcionando bien, es cuando en una iglesia el pastor es el hombre orquesta. ¿Sí saben lo que es el hombre orquesta? ¿Sí saben lo que significa esa expresión? Es el hombre que lo hace todo, ¿verdad? Y los miembros no hacen nada. Entonces, cuando el pastor, hermano, el pastor que entiende cuál es su llamado, él va a capacitar a los miembros de la iglesia para que todos hagamos, ¿qué cosa? El ministerio de la iglesia. Porque todos, cada uno de ustedes fue puesto en un cuerpo local, y específicamente, cada uno de ustedes ha sido puesto en este cuerpo local con un propósito. Con el propósito de que usted pueda crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios, de que usted sea edificado, y esa edificación viene cuando usted escucha la palabra de Dios y cuando usted pone en práctica la palabra de Dios a través de ¿qué? De los ministerios que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Porque Dios le ha dado a cada uno de ustedes ministerios, dones, hermano, para la edificación de la iglesia. Y el pastor es un capacitador. El pastor, hermano, es el que capacita a los hermanos, enseña a los hermanos, los guía, provee oportunidades para que los hermanos puedan servir y puedan ejercitar los dones de la iglesia. O sea, acerca del ministerio pastoral hemos visto, fue instituido por Dios mismo, por el mismo Jesús, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es en sí? ¿Cómo el pastor lleva adelante esta función? Bueno, el pastor, hermano, cumple su ministerio o realiza su ministerio a través de las diferentes funciones que el ministerio pastoral tiene. Y como habíamos dicho, hermano, hay 3 términos que la Biblia usa para referirse al ministerio, al oficio del pastor. Y cada uno de estos términos son diferentes. Pero aun cuando son diferentes, no están hablando de diferentes oficios, sino que está hablando de diferentes áreas o responsabilidades o funciones del mismo oficio. Y el primer, hermano, término es obispos. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra obispos? ¿Verdad? Obispo, cuando nosotros viene a nuestra mente la palabra obispo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra iglesia, a nuestra mente? La iglesia católica. ¿Verdad? Es lo primero que viene a nuestra mente. Pero obispos es un término, hermano, que se refiere al ministerio, que usa la Biblia para hablar acerca del ministerio pastoral. La otra, ¿sí saben lo que obispo significa? Porque ahí vamos a ir, ahorita lo vamos a explicar. El otro término que la Biblia usa para hablar del ministerio pastoral es ancianos. Ancianos. Y el otro término que la Biblia usa para referirse al ministerio pastoral es pastores. O sea, estos 3 términos, cuando usted lee específicamente en el Nuevo Testamento, usted lee estos términos, no está hablando de diferentes oficios, está hablando del mismo oficio, ¿verdad? Y eso se lo voy a demostrar esta noche en la Biblia. Vamos a ver el primer término. Obispos viene de este término griego, hermano, episcopos, y significa, hermano, el obispo significa supervisor. Supervisor es lo que significa el término obispo. Ahora, cuando nosotros pensamos en el pastor como un supervisor, no, lo primero que viene a nuestra mente, cuando viene la palabra supervisor cuando pensamos en esa palabra, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es lo que es? Los supervisores ¿de dónde? De nuestro trabajo, los managers. O sea, el pastor funciona un poco diferente. El pastor, hermano, una de las funciones del pastor es supervisar que la iglesia funcione conforme a lo establecido por Dios en la Biblia. Esa es una de las funciones
principales del pastor. Supervisar, hermano, que la iglesia como congregación funcionemos, hermano, de acuerdo a lo que la Biblia establece. Porque nosotros queremos ser una iglesia como bíblica. Y para ser una iglesia bíblica tenemos que funcionar como la Biblia establece. El pastor es responsable, hermano, de supervisar que lo que se enseña en la iglesia es sana doctrina. El pastor es responsable, hermano, de supervisar que la adoración en la iglesia sea de acuerdo a los parámetros de la Biblia. Esa es responsabilidad del pastor o de los pastores. Otra de las cosas que los pastores deben de supervisar, hermano, es cómo está el estado espiritual de cada miembro de su iglesia. Esa es una de las funciones del pastor. El pastor, hermano, que solamente, y esto yo lo he dicho en otra ocasión, el pastor que solamente es pastor el domingo, no es pastor. ¿Qué cosa es? Un asalariado. Porque cuando reducimos, hermano, al ministerio pastoral, al púlpito el domingo, hermano, eso no es ministerio bíblico del pastorado, no es una visión bíblica del pastorado, que el hombre que reduzca ese ministerio a eso solamente no es pastor, es un asalariado. Está recibiendo un salario por simplemente venir los domingos y predicar en la iglesia. El pastor, hermano, tiene que estar involucrado en la vida espiritual de los miembros de su iglesia. Es por eso que, hermano, nosotros preguntamos, hermano, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque eso es parte del ministerio pastoral. ¿Verdad que esas preguntas son un poco, a veces pueden ser un poco molestas, ¿verdad? Incómodas. Y mucho, cuando nosotros no entendemos esto, quizás podemos pensar, oh, el pastor se está metiendo en mi vida personal. Y mi relación con Dios es personal. No, pero Dios ha establecido pastores que supervisen cómo está tu relación con Dios. ¿Se entiende eso, hermano? Esa es una de las funciones del pastor. Ahora bien, vamos a buscar, hermano, Hechos capítulo 20, verso 28. Otro hermano va a buscar 1 Timoteo capítulo 3, verso 2. Hechos 20, 28, ¿qué no tiene? Amén. Hermanos, pónganse el pie en el dedo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hasta ahí. Dice, fíjate cómo le dice el Señor, que el Espíritu Santo, Pablo le está hablando a los ancianos de Éfeso. Y él le dice, el Espíritu Santo le ha puesto a ustedes ¿como qué? Como obispos. ¿Verdad? El Espíritu Santo le ha puesto a ustedes como obispos de la iglesia que él compró ¿con qué? Con su sangre. O sea, ahí usted va a ver, si usted lee todos esos versículos, hermano, y va a ver que vamos a mencionar estos versículos en otra ocasión. Pero cuando usted lee esta porción de Hechos, usted se da cuenta que Pablo usa en el mismo pasaje, hablándole a la misma persona, usa el término obispo y usa el término ancianos. Porque está hablando de del mismo oficio, del mismo ministerio. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 3, verso 2. Hermano que lo tenga, se pone en pie y lo lee. 1 Timoteo capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dice, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué cosa? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí Pablo está dando las cualificaciones, hermanos, de un pastor. Pero ve cómo usa el término. ¿Qué término usa? Obispo. ¿Verdad? Él usa obispo. El verso 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado.
buena obra desea. Pero está hablando del ministerio pastoral. Vamos a ver, hermano, Tito, capítulo 1, verso 7, y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. ¿Quién tiene Tito 1.7? Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Hasta ahí. Fíjate, hermano, Pablo de nuevo escribiendo a Timoteo, hablándole de nuevo acerca de las cualidades, hermano, o características de un hombre que va a ser pastor. Él vuelve a usar el término obispo. Ahora bien, ¿quién tiene, hermano? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Juan, hermano, ¿lo tiene? Yo diré, hermano. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero vosotros eras como ovejas descarriadas y ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. ¿De quién está hablando ahí, hermano? Del pastor y obispo. ¿Quién es el pastor y obispo de tu alma? Jesús. Él es el buen pastor. Hay un término, hermano, en inglés que nosotros no lo tenemos en español, pero es el término que usan muchas veces en la iglesia americana para referirse a los pastores como yo. Y es under shepherd. Significa estar por debajo del pastor. Porque los pastores que pastoreamos las iglesias estamos por debajo de la autoridad del buen pastor. Somos under shepherd, porque el pastor y obispo de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y es de ahí donde se deriva la autoridad del pastor. El pastor tiene autoridad en la iglesia siempre y cuando el pastor esté bajo la autoridad de ¿quién? De Cristo. ¿Y cómo usted sabe si su pastor está bajo la autoridad de Cristo? Porque el pastor se para el domingo y diga, yo estoy bajo la autoridad de Cristo, hermano. Es así como usted sabe si su pastor está bajo la autoridad de Cristo. ¿Cómo usted lo sabe? Si su pastor, si usted ve que su pastor está bajo la autoridad, ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Verdad? La autoridad de los pastores en la iglesia está por debajo, o sea, está sujeta, está restringida por la autoridad de la palabra de Dios. Esos son términos, hermanos, que usa el Señor para, o sea, se usa la Biblia para hablar del ministerio pastoral. Ahora, el otro término, hermano, vamos a ver los textos en que se usa el otro término, ancianos. Anciano viene de este término griego, hermano, y hace referencia, está haciendo referencia, hermano, tanto a la dignidad, hermano, del ministerio, como a la autoridad del ministerio. Sí. Gracias, hermano. Está hablando, hermano, acerca de la autoridad del pastorado, como de la dignidad del oficio. Vamos a buscar, hermano, Hechos capítulo 14, verso 23. Hechos 14, 23. Y otro hermano busca Tito 5, capítulo 1, versos 5 al 7. Hechos 14, 23. ¿Qué no tiene? Amén. Léalo, hermano. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor, quien habían creído. Fíjate, yo quiero que, hermano, que hagamos quiero hacer un poquito de énfasis en este pasaje, Hechos 14. Fíjate cómo dice, hermano.
Hechos 14, 23. Dice de esta manera. Y constituyeron, ¿qué cosa? ¿Cómo? Ancianos. Está usando este término que habla de la autoridad, hermano, y la dignidad del oficio. Pero ¿qué usted nota en ese pasaje? Dice, constituyeron ancianos, ¿a dónde? ¿Cómo? En cada iglesia. ¿Qué usted nota ahí, hermano? Y constituyeron, o sea, los apóstoles constituyeron, ¿qué cosa? Ancianos. ¿Está en qué? En plural. En cada iglesia. ¿Iglesia en qué está? Singular. Porque el modelo bíblico de pastorado nunca ha sido el de un solo pastor. La iglesia, una iglesia debe de tener varios pastores. Varios pastores que funcionen bajo la autoridad de Jesucristo. Y son muchos los beneficios, hermanos, de cuando la iglesia, la razón por la cual Dios ha establecido que esto sea así de esta manera, es porque tiene muchos, hermanos, muchos beneficios para la vida de la iglesia. El primer beneficio que tiene, hermano, es que la iglesia se beneficia, hermano, de los diferentes dones que cada uno de esos pastores tiene. ¿Se entiende eso, hermano? Ese es uno de los beneficios. La iglesia es enriquecida con los dones específicos que cada pastor tiene. Quizás, hermano, la iglesia solamente puede tener un pastor a tiempo completo, pero Dios en su gracia, hermano, añade pastores en plural, varios pastores a la iglesia. Otro beneficio que tiene, hermano, este modelo bíblico es que guarda a la iglesia, hermano, de caudillos, pastores que son caudillos, pastores, hermano, usted no ha visto nunca, hermano, pastores que creen que son los jefes de la tribu. Y eso, hermano, ese modelo no es bíblico. Porque cada pastor, la iglesia debe tener varios pastores, porque cada uno de estos pastores, hermano, se rinde cuenta el uno al otro y nos llamamos, hermano, a la reflexión los unos a los otros. Y la cabeza, hermano, es Jesucristo. Ahora bien, otro beneficio, hermano, que tiene, del que goza la iglesia, cuando la iglesia, Dios añade, hermano, varios pastores a la iglesia, es que cuando uno de esos pastores se va, hermano, ¿qué pasa? El otro ocupa su lugar. Y la iglesia de esa manera nunca se queda sin pastor. ¿Se entiende eso, hermano? Por eso que Dios instituyó el ministerio así. Ahora, la pregunta es cómo eso va a lucir o cómo eso luce en la primera iglesia bautista. En un futuro, hermano, nosotros oramos para que Dios no solamente añada diáconos a la iglesia, sino que también Dios en un futuro de entre nosotros mismos, Dios levante hombres que puedan servir en esta capacidad. Porque ese es el modelo bíblico. Ahora, eso no significa que mañana vamos a tener más pastores en la iglesia. Porque tenemos que tener ¿qué cosa? Los fundamentos. Primero que tenemos que tener diáconos. Y luego buscar ¿qué cosa? Que el Señor en su gracia, Dios nos va a mostrar a través, hermano, de su palabra y de muchas evidencias, cuando Dios en medio de nosotros está levantando hombres que puedan servir en esta capacidad. Pero fíjate, hermano, que ellos constituyeron, ¿qué cosa? Pastores, ancianos en cada iglesia. Vamos a buscar Filipenses, no está ahí, hermano. Bueno, vamos a leer primero Tito, capítulo 1, versos 5 al 7. Tito está después de Timoteo. Capítulo 1, versos 5 al 7. Yo lo voy a leer, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. O sea, Pablo está escribiendo a Tito, le está diciendo: yo te dejé en Creta, en esta ciudad, ¿para qué? Para que corrigiese ¿qué cosa? Lo que está deficiente, ¿a dónde? En la ciudad.
No, en la iglesia. O sea, la razón por la cual Tito podía corregir lo que estaba deficiente es porque Tito, como pastor o plantador de iglesia, hermano, tenía la autoridad por su oficio de corregir conforme a la palabra de Dios lo que en la iglesia no estaba funcionando bien. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjate, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario, mira este detalle que es muy importante, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ya vimos ese pasaje, pero fíjate, hermano, cómo en el versículo 5, él dice, yo te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, ¿y para qué más? Y para que establecieses ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. Pero fíjate cómo en el mismo pasaje, hablando de del mismo oficio, dice en el verso 7, porque es necesario que el obispo, ve cómo usa, ya no usa el término anciano, sino obispo, porque los dos términos se refieren al mismo oficio. ¿Verdad? El obispo no es una clase de líder, el anciano es otro y el pastor es otro. O sea, los tres términos hablan del mismo oficio. ¿Sí lo van entendiendo, hermano? ¿Sí van entendiendo? O sea, vimos que obispo, ¿qué significa? Significa, hermano, supervisor. Es un supervisor de la iglesia, que la iglesia ande conforme a la escritura. Anciano tiene que ver con la autoridad, hermano, del ministerio pastoral y de la dignidad de su oficio. Y vimos que el modelo bíblico, hermano, es que cada iglesia tenga, ¿qué cosa? Varios pastores, no uno solo. Ahora, vamos a buscar, hermano, Filipenses, capítulo 1, verso 1. Filipenses capítulo 1, verso 1. El hermano que lo tenga, se pone en pie y lo lee. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Hasta ahí. Fíjate, Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Filipo, pero ¿a quién él dirige la carta? ¿A quién él dirige la carta? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos. ¿Y a quién más? Mira el texto, hermano. A los santos y quién. No. Dice Pablo y Timoteo, a los santos y qué más. Obispos y diáconos. Obispos en plural y diáconos en plural también. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver, hermano, el otro término es pastores. O sea, hemos visto obispos, ancianos, pastores. Vamos a buscar, hermano, vamos en nuestra Biblia, bueno, Efesios 4:11, para adelantar en el tiempo, ya ese versículo lo leímos. Dice que es el texto que dice que Dios instituyó apóstoles, evangelistas, profetas y pastores, ¿verdad? Pero todo esto se está refiriendo al mismo oficio. Ahora, ¿cómo el pastor lleva a cabo cada una de estas responsabilidades? Vamos a buscar Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Y otro hermano va a buscar Tito capítulo 1, verso 5. Hechos 20, 28. Amén. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño,
en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjate, hermano. Por tanto, ¿qué dijo Pablo? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. So, Pablo, hermano, una vez más, ya este versículo lo leímos ahorita, pero una de las maneras en que el pastor ejerce, hermano, esa función de supervisar la iglesia, es mirar, hermano, apacentar la iglesia, cuidar de la iglesia, ver que la iglesia esté funcionando conforme a la Escritura. Y por versículos como este, hermano, es que nosotros siempre decimos que el ministerio pastoral es algo, hermano, serio. Porque los pastores, hermanos, ¿sí? ¿Regresó otra vez al obispo? No, sí, porque no, es el mismo término, pero con los mismos textos, pero estoy tratando de explicarlo otra vez. ¿Cómo? Sí. Todos esos términos, obispo, pastor, anciano, se refieren al ministerio pastoral. Cada uno de esos términos explica o ilustra cómo el pastor, cuál es la función del pastor. Y una de las funciones del pastor es supervisar que la iglesia esté andando conforme a la Biblia. Por eso Pablo le dice a los ancianos de Efesios, mirad por vosotros mismos y mirad por quién más. Por la iglesia que el Espíritu Santo os ha puesto como, ¿por qué? Por obispo. El Espíritu Santo puso a los pastores para supervisar la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia que Cristo compró con su sangre. Por eso el pastor, hermano, tiene que ser celoso en hacer todo conforme a ¿qué? A la Escritura. Porque el pastor, hermano, cuando está liderando la iglesia, el pastor no está liderando su propio negocio. El pastor está cuidando de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y si por la mala enseñanza de un pastor o por el mal liderazgo de un pastor la iglesia sufre, Dios, hermano, le va a pedir cuenta al pastor por eso que hizo. Porque Dios ha puesto bajo nuestro cuidado la iglesia que Él mismo le compró. Si la iglesia la compró Cristo con su sangre, ¿de quién es la iglesia, hermano? De Cristo. Nosotros simplemente somos administradores de algo que le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Cristo. Usted no le pertenece a ningún pastor. Usted le pertenece a Cristo. Los pastores somos administradores de algo que Dios nos ha puesto por un tiempo bajo nuestro cuidado. Ahora, mira este texto que también lo leímos. Tito capítulo 1, verso 5. ¿Quién lo tiene, hermano? Tito. Lo acabamos de leer. Capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Fíjate, ¿para qué lo dejó Pablo? Para que corrigiese, ¿qué cosa? Lo deficiente. Hermano, un pastor que cumple con su función como obispo es un pastor que todo lo que está deficiente en la iglesia, el pastor lo va a corregir. Cuando hablamos de algo que está deficiente en la iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo? Que falta, que no está funcionando. Cada área, o sea, cualquier área de la iglesia que no esté funcionando conforme a la palabra de Dios, esa área es un área que está como deficiente. Y el pastor tiene que corregir lo que está deficiente. Y esa corrección muchas veces va a traer ¿qué cosa? Dolor. Pero es algo que el pastor tiene que hacer. Porque esa es su función. Para eso fue llamado. Ahora, vamos a ver, hermano, como ancianos, quiero, hermano, como ya se nos fue el tiempo y estos textos lo hemos visto,
quiero que veamos dos pasajes. Primera de Pedro capítulo 5, verso 2 y Hebreos capítulo 13, verso 17. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 5, verso 2. Dice, apacentar la grey de Dios que está Perdona, léeme desde el verso 1 para tener el contexto. 1 Pedro 5, sí, del 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El 3 también, hermana, por favor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Y el 4? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Hasta ahí, fíjate. Pedro está escribiendo a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, y le dice, fíjate cómo le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad, cuidad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. La función del pastor, hermano, es una de las funciones del pastor como obispo, como anciano, es cuidar de la iglesia, no solamente corrigiendo lo que está deficiente, sino también cuidando, hermano, de que en la iglesia no se riegue, hermano, las falsas doctrinas. El pastor, hermano, como obispo, como anciano, hermano, cuando es, en primer lugar, a nivel congregacional, el pastor debe de cuidar que no, en la iglesia no haya falsa doctrina, falsa enseñanza. Y a nivel personal, hermano, el pastor debe de alertar a los hermanos cuando tu pastor sabe que usted está escuchando a un pastor que no es de sana doctrina. El pastor te debe decir, hermana, no escuches ese pastor. No lo escuches porque la falsa doctrina corrompe tu corazón. Y es función del pastor decirle a la hermana, por favor, mira, yo te aconsejo que no lo hagas. Yo te aconsejo que no lo hagas porque esa falsa doctrina te va a dañar en el futuro. Y dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Porque nosotros los pastores, hermanos, no pastoreamos obligados. Pastoreamos porque Dios nos ha llamado y lo hacemos con pasión, con amor. Pero tampoco no debemos ejercer señorío sobre la iglesia. ¿Qué es lo que es no ejercer señorío? Yo no puedo decirle a la hermana Lolín, tú no puedes hacer esto. ¿Verdad? No puedo decirle a ningún hermano, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Mi función como pastor, ¿cuál es? Es decirle, advertirle lo que dice la Biblia y sugerirle, hermano, obedece, ¿qué cosa? La Escritura. Porque el Señor de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Ahora bien, fíjate, hermano, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora vamos a leer Hebreos 13, verso 17. ¿Quién tiene Hebreos 13, verso 17? Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjate, hermano, el autor de los Hebreos, escribiendo a esta iglesia, le dice en el verso 13, de esta manera, Hebreos 13, 17, que dice, obedeced ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿cómo? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Biblia, hermano, Dios, de la misma manera que instruye de cuál es la función del pastor, la iglesia también, la Biblia, hermano, instruye cuál es, hermano, la responsabilidad de la iglesia para con el pastor. La responsabilidad del pastor para la iglesia, ¿cuál es? Es supervisar que la iglesia esté funcionando de acuerdo a la Escritura. La otra función del pastor, hermano, es capacitar a los santos para la obra del ministerio, es corregir lo que esté deficiente en la iglesia. Esa es la responsabilidad del pastor. Otra responsabilidad del pastor es alimentar a la iglesia. ¿Con qué? ¿Cómo el pastor alimenta a la iglesia? Con la predicación de la palabra de Dios. Esas son nuestras responsabilidades, nuestras funciones como pastor. Ahora, la responsabilidad de la iglesia para con el pastor, ¿cuál es? Es obedecer a su pastor. Y esto es un tema, hermano, que es un poco espinoso, ¿verdad? Y más cuando, o sea, para nosotros pastores hablar de este tema es un poco espinoso, pero es lo que dice la Biblia. Ahora, quiero decirte algo. La razón por la cual la iglesia debe obedecer al pastor es, en primer lugar, porque los pastores tenemos que dar cuenta, yo tengo que dar cuenta por cada uno de ustedes. Un día yo tengo que dar cuenta a Dios por cada uno de ustedes. Aunque cada uno de ustedes es responsable delante de Dios, yo delante de Dios tengo que dar cuenta por lo que yo lo enseño, por lo que el consejo que yo le doy, o cómo yo he guiado a la iglesia. Ahora, la otra razón, hermano, déjame hacer otra pregunta, ¿cuándo usted no necesita obedecer a su pastor? ¿Cuándo? Cuando el pastor le está pidiendo que haga algo, le está diciendo que haga algo que va en contra de la palabra de Dios. Cuando tu pastor te exige o te pide algo que vaya en contra de la palabra de Dios, usted no tiene que obedecer a su pastor. Usted tiene que llamar a su pastor y decirle, pastor, ¿dónde está en la Biblia? Ahora, cuando dice obedecer, hermano, no está hablando de que el pastor se va a imponer, porque acuérdate que Pedro le dijo a la iglesia que los pastores no deben ejercer ¿qué cosa? Señorío, no debe de liderar la iglesia por imposición. Cuando está diciendo obedece y sujétate a tu pastor, es obedece el consejo de tu pastor. Porque déjame decirte algo, hermano, cuando tu pastor, sea yo o el que sea, te aconseja algo conforme a la Escritura, escúchame bien, cuando tu pastor te aconseja algo que dice la Escritura y te dice, hermana o hermano, yo te aconsejo que hagas esto. No lo tienes que hacer, yo te aconsejo, te doy un consejo, haz conforme a lo que dice la Escritura. Y usted desobedece ese consejo, ¿a quién usted está desobedeciendo? ¿A quién, hermano? A Dios. ¿Porque el pastor es Dios? No, porque el pastor te está aconsejando conforme a la palabra de Dios. Nosotros solamente somos, ¿qué cosa? Mensajeros. Entonces, por eso es que usted, hermano, necesita también conocer ¿qué cosa? La palabra. Para que no venga nadie diciendo que es pastor y le vaya a dar un cuento a usted, no, porque dice la Biblia. No, espérate, que quizás, ¿sí entiende, hermano? Por eso le decía que los dos extremos, ¿te acuerdas de los dos extremos que le hablé? El primero, el pastor es el ungido de Dios, cuidado, ese hombre no se le puede ni mirar. No, eso es idolatría. Y el otro extremo es tratar al pastor como si el pastor fuera un empleado de la iglesia. ¿Ya? El pastor tiene que hacer lo que nosotros digamos porque el pastor es un empleado. No, el pastor es un hombre que Dios ha llamado para liderar, para supervisar la iglesia, que funcione como dice la Biblia, para que corrija lo que está deficiente y alimente a la iglesia con la palabra de Dios. ¿Sí entiende eso, hermano? O sea, ese es el ministerio pastoral. Un ministerio pastoral bíblico, hermano. Y quiero terminar diciéndolo muchas veces, y es por eso que yo les digo a ustedes, el ministerio del pastor, hermano, porque nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por ustedes, por la iglesia. Y porque nosotros, hermano, tenemos que velar por ustedes. El ministerio del pastorado, hermano, no es simplemente estar aquí el domingo en la mañana. Quiero terminar
Dame 2 minutos solamente. Vamos a volver a Hechos capítulo 20 y ya con este texto termino. Este pasaje, hermano, resume muy bien de qué se trata el ministerio pastoral. Hechos capítulo 20. ¿Lo tienen, hermano? Ya termino con estos versículos. Vamos a leer desde el verso 18. Desde el verso 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores, los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Amados hermanos, el ministerio pastoral es un ministerio, la vida del pastor es una vida sufrida. Y no es simplemente predicar los domingos. Los pastores sufrimos como sufren ustedes. Somos de carne y hueso como lo son ustedes. Y sufrimos por nuestro propio pecado, por nuestras propias debilidades. Sufrimos nuestras propias aflicciones y sufrimos también las aflicciones de la iglesia. Dice, he servido al Señor con muchas lágrimas. Verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarles cómo. Públicamente, ¿y qué más? Y por las casas. El pastor, hermano, tiene que estar involucrado en la vida de su congregación. Por eso que los pastores visitamos, para saber cómo están ustedes. ¿Por qué? Porque el ministerio de enseñanza del pastor no es solamente el púlpito, es en las casas también, enseñando a nuestros hermanos. Dice, verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Un pastor, hermano, debe predicar el reino de Dios enseñando todo el consejo de Dios. ¿Cómo un pastor enseña todo el consejo de Dios? Cuando el pastor predica, hermano, expositivamente y consecutivamente la palabra de Dios. Para que la iglesia pueda ver cómo, hermano, la Biblia habla acerca de cada evento, a cada circunstancia en nuestra vida. Dice, y fíjate cómo dice el verso 27. Porque yo no he anunciado todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Quiénes son los lobos rapaces del que está hablando aquí? Los falsos maestros y falsos pastores. Dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, escúchame bien, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años
de noche y de día, no he cesado de ¿qué? De amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darle herencia con todos los santificados. Esos versículos, hermanos, son un compendio de lo que es el ministerio pastoral, ¿verdad? Entonces, eso es lo que un pastor. ¿Sí entendieron, hermanos, o lo confundimos? ¿Sí tienen una idea bíblica de lo que es ser pastor, de cuáles son las funciones del pastor? ¿Sí lo entendieron? Porque si no lo entendieron, yo puedo empezar de nuevo. No. Vamos a orar, hermano. Antes de orar, hermano, quiero un momentico.